buenas noches, gracias por acompañarnos en una emisión más de Esto Pasó, el informativo de la televisión pública Paraguay. Vamos al primer informe del día. El ministro de Industria y Comercio acudió al llamado de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. En la misma detalló acerca de los puntos del acuerdo que se llegó entre el Gobierno Nacional y la empresa Río Tinto Alcan para su instalación en nuestro país. Durante la reunión a puertas cerradas que realizó la Comisión Permanente del Congreso con el representante del Ministerio de Industria y Comercio, los temas más recurrentes fueron el alcance medioambiental que tendrá el establecimiento del parque industrial, además de la cuestión energética. Al encuentro también fue invitado el titular de la ANDE. La presidenta de la Comisión Permanente, Perla Vázquez, indicó que los parlamentarios presentes se mostraron interesados en que la inversión beneficie al Paraguay. Admitió que las opiniones sobre el tema están divididas entre los parlamentarios, por lo que es necesario un diálogo con todos los sectores políticos y sociales, puesto que la decisión final la tiene el Parlamento Nacional. Más le preocupaba a los parlamentarios que hicieron uso de palabra el costo y la parte de medio ambiente. Hay que ser sinceros. Algunos dieron pareceres favorables, otros no, pero por supuesto que un debate, eso es lo que amerita en un debate. Uno dice sí, otro dice no, y bueno, eso se va a acatar ya en el Parlamento cuando tengamos la mayoría. Vázquez admitió, sin embargo, que el Congreso aún no realizó un estudio acabado del preacuerdo firmado con la empresa multinacional. El mismo será analizado en reuniones permanentes. Adelantó que el martes 8 de enero se reunirán con el presidente de la ANDE para discutir sobre el mismo tema. Por otro lado, la ministra de Justicia y Trabajo confirmó que aún existen instituciones del Estado y empresas privadas que no han abonado sus aguinaldos a los empleados. Insta a estas empresas e instituciones que se pongan al día con sus profesionales. La secretaria de Estado, Lorena Segovia, anunció que 47 empresas del sector privado y 3 del Estado serán indagadas por denuncias de incumplimiento del aguinaldo. La ministra Segovia apeló a un principio de confidencialidad para mantener de momento en reserva el nombre de las empresas denunciadas, tanto en el ámbito público y privado, principalmente para evitar que se tomen represalias contra los trabajadores. La obligación del Estado a través del Ministerio es proceder a la investigación y el correspondiente sumario en averiguación de si esta irregularidad se puede o no verificar. Y si se verifica esta irregularidad, deben ser sancionadas. Se da la posibilidad de un sumario. Segovia comentó además que hay casos puntuales de empleados que ya fueron desvinculados de las empresas públicas justo antes de la época del pago del aguinaldo. La ministra se mostró dispuesta a dar un periodo de amnistía a fin de que las propias empresas se regularicen. En caso de persistir esta actitud, el Ministerio se verá obligado a aplicar multas. Destacó, sin embargo, que en el 2012 se redujo notablemente la cantidad de empresas denunciadas, ya que en el 2011 hubo unas 350 firmas denunciadas por el mismo hecho. El crecimiento económico de Paraguay del año 2012 no fue muy positivo. Nuestra economía se basa en el agro y este sector se vio afectado por factores sobre los que no se tiene control, como el clima y los precios internacionales. Esto lo sostuvo anoche en el programa Mediterráneo de la TV Pública el analista económico Fernando Massi. Paraguay tuvo un crecimiento económico de entre menos 1.2 y menos 1.5% al cierre del pasado año, convirtiéndose en el único país de América Latina con decrecimiento, sostuvo el analista Fernando Massi en el programa Mediterráneo de la TV Pública. Explicó que es difícil obtener una estabilidad económica en Paraguay cuando debemos depender de factores exógenos que no podemos controlar. Aquí lo que ha afectado, aparte del ámbito regional, que ha tenido un comportamiento más deprimido en sus economías en el año 2012, lo que fundamentalmente ha afectado es la sequía. La sequía, y es decir, las condiciones climatológicas. Las condiciones climatológicas, y eso habla de cuán dependiente nuestra economía es de un sector que depende mucho de factores exógenos, tanto del clima como de los precios internacionales. Recordó que en nuestro país el 50% de los ingresos está concentrado en el 10% de la población, ya que, según dijo, la estructura de la producción es una estructura mediante la cual no se genera gran cantidad de empleo, lo que haría que las ganancias lleguen a más sectores. El sector agropecuario empresarial es intensivo en uso de capital y extensivo en uso de tierra, no en mano de obra. Por lo tanto, el problema aquí
de que si la macroeconomía le llega o no, la microeconomía tiene que ver con el modelo económico. Además, se refirió a la repercusión económica por el cambio de gobierno ocurrido en nuestro país. Sostuvo que, según su criterio, la economía paraguaya siguió en su curso normal. Por su parte, el analista político José Carlos Rodríguez sostuvo que una de las principales problemáticas que se dio en el año 2012 en nuestro país fue el conflicto generado en base a la distribución de tierras. Esto inclusive llevó a la destitución del expresidente de la República, Fernando Lugo. Paraguay es el país con la mayor concentración de tierras en manos privadas, sostuvo el analista José Carlos Rodríguez durante el programa Mediterráneo de la televisión pública. Explicó que lo ocurrido en Curuguatí solo fue el resumen de la gran problemática de tierras que siempre tuvo Paraguay. Hasta el momento, dijo, no se han realizado las acciones correctas para solucionar este problema. Como que explota todo, explota el trasfondo político, el trasfondo social, el trasfondo económico, pero evidentemente el tema no se resuelve simplemente con ocupaciones de tierra, ni se resuelve con haciendo concesiones, porque el Paraguay o una de dos, o no tiene una política de futuro, digamos, o hace populismo. O sea que o hace mal las cosas o las hace mal también. Asimismo, lamentó que la carga tributaria para los grandes propietarios de tierras sea baja. 1000 guaraníes por hectárea por año. Eso en el interior del país. Sí, y la tierra tiene precio que puede ser de varios millones por hectárea. Entonces, lo que hay en relación a la justicia tributaria en el campo es un desastre, no es malo, es un desastre. Primero, ese impuesto es irrisorio. En segundo lugar, ni siquiera es irrisorio porque no se cobra y no se paga. Y en tercer lugar, ni siquiera hay catastros para saber exactamente cuánto tiene que cobrar cada municipio. Ironizó que solo el decrecimiento económico le alcanza a todos, en tanto que los resultados positivos solo llegan a reducidos sectores de la población. Aproximadamente 3,5 millones de personas estarán habilitadas para sufragar en las próximas elecciones generales del 21 de abril de 2013. Esto incluye a los residentes en el extranjero. Un total de 309.317 personas fueron inscritas y reinscritas en el transcurso del 2012. De esta cifra global, 202.474 personas fueron alistadas por primera vez en el registro cívico permanente, en tanto que 106.832 reinscritas por cambio de domicilio. Un total de 21.938 ciudadanos paraguayos residentes en el exterior están habilitados para votar según datos del registro cívico. Además, fueron inscritos automáticamente al haber cumplido su mayoría de edad 72.898 jóvenes residentes en el país y en el extranjero. Estas nuevas inscripciones y reinscripciones, sumadas a los ciudadanos registrados anteriormente en el padrón, arrojan una cifra cercana a los 3,5 millones de paraguayos que están habilitados dentro y fuera del país para sufragar en las elecciones generales del próximo mes de abril. A su vez, todos los ciudadanos que se inscribieron al registro cívico permanente desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre pasado podrán sufragar en las elecciones municipales de 2015. Los datos fueron proveídos por la Dirección General del Registro Electoral de la Justicia Electoral tras procesar informáticamente los últimos datos de las inscripciones realizadas en la semana comprendida entre el martes 25 y el domingo 30 de diciembre pasado. Ahora nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con más informaciones aquí por TV Pública Paraguay.